Hola cadetes, vamos a continuar con los videos de la metodología. Ya me dijeron que ya se me nota lo estresada, espero terminar todos los videos el día de hoy. Ya me fui a comer pizza, bastante buena. Entonces, bueno, vamos a continuar con historias de vida. Ok, yo les comentaba que las historias de vida son una metodología que se deriva de la antropología. Se conoce también en nuestro ámbito académico como método biográfico y consisten en hacer una narración, ¿no?, de la vida de un sujeto que puede ayudarnos a esclarecer un objeto de estudio, ¿no? En sí, el objeto de estudio no es el sujeto, sino algo que el sujeto representa, ¿no?, y que concretamente se relaciona con el fenómeno que nos interesa investigar. Vamos a poner un ejemplo. Les comentaba yo que una compañera mía hacía una historia de vida de una profesora que ella conoció cuando era niña. Ya saben que, bueno, todos nuestros objetos de estudio están relacionados con alguna situación, y que había marcado como un parteaguas en la época del pueblo en donde ella había estudiado, y le dedicó precisamente la investigación a esa profesora. Entonces, bueno, lo que interesaba en este aspecto, en este caso, era ver cómo la labor educativa de la profesora había cambiado la percepción de estas personas que estuvieron a su cargo y en contacto con ella mientras ella existió. Para cuando mi compañera hace la investigación, la profesora había muerto, pero rescató toda su labor educativa a través de testimonios de quienes la conocieron, de quienes tomaron clase con ella. Perdón, cadetes, por el ruido de fondo, son todos los niños de los vecinos, así que bueno, déjenme irles a decir. Ay, perdón por tantas interrupciones, cadetes, es muy difícil filmar en el día, pero bueno. Entonces les comentaba que estos relatos de la historia de vida son importantes porque representan un periodo crítico en la vida de un individuo que, como les comentaba, se relaciona con los fenómenos que nos interesa investigar. En el caso del ejemplo que les estaba poniendo, lo que le interesaba a mi compañera era investigar cómo una persona puede transformar la visión educativa de otras personas que están, digamos, a su cargo o en contacto con ella. Entonces, para realizarla, pues nos apoyamos en los relatos que proporcionan los sujetos de la investigación, o en su defecto, si ya fallecieron, en los relatos que nos proporcionan las personas que los conocieron de primera mano. Incluso si están vivos, también la historia de vida se apoya en testimonios de familiares, amigos, de personas que conocen a los sujetos en cuestión. Bueno, entonces vemos que las historias de vida tienen como instrumentos, digamos, tres principales recursos. El primero son las entrevistas, ¿no?, que es, digamos, el básico de esta metodología, porque pues se apoya en testimonios. Y se realizan muchas entrevistas en profundidad, guardando un orden cronológico, es decir, a un sujeto se le pueden entrevistar 10, 15 veces, las que sean necesarias, para poder tener un panorama completo de este periodo crítico de su vida, ¿no? Y como les comentaba hace un momento, también se puede entrevistar a familiares, amigos, etcétera. También las historias de vida se apoyan en la observación, ¿no?, pero no es la observación directa de un fenómeno. Ahí es donde vamos a tener una diferencia con la observación que se realiza en la etnografía, ¿no? En la etnografía estamos observando directamente prácticas, estamos observando directamente situaciones que están ocurriendo y a partir de ellas teorizamos. En la historia de vida lo que se observan son los lugares significativos para el sujeto que conforma nuestro universo de estudio, ¿no? Entonces, también les comentaba de un ejemplo en donde otra de mis compañeras había estado haciendo un trabajo de historias de vida y ella llevaba mucho tiempo entrevistando a su sujeto, que era una prostituta que ya se había retirado, y ella la llevó un día al centro histórico y ahí le mostró los lugares que para ella eran significativos. Entonces le dijo: toma tu cámara y enfoca hacia la parte superior de los edificios y toma fotografías. Entonces eso hizo mi amiga y le dijo: eso que acabas de filmar, eso que acabas de tomar, es el centro histórico que yo conocí, esa es la Ciudad de México que yo conocí. Entonces, bueno, también la historia de vida
se apoya en material documental como periódicos, fotografías, objetos personales, es decir, todo lo que ha sido significativo para nuestro sujeto de estudio. Bien. ¿Cuáles son los orígenes de la historia de vida? Bueno, pues esto viene de la historia de la escuela de Chicago, donde hay una serie de antropólogos que desarrollan este trabajo, y aquí concretamente el estudio de Znaniecki relata las vivencias de los inmigrantes campesinos en Chicago, es decir, él se fue a hacer historia de vida con los inmigrantes campesinos, y finalmente de todos estos testimonios logra desarrollar los precedentes para lo que va a ser esta metodología cualitativa. Bien, hasta aquí con lo de historia de vida. Es una metodología que les puede ser muy útil, sobre todo si les interesa analizar aspectos culturales a través de los aspectos personales que vive alguien. Y ponemos el ejemplo de los cadetes que están trabajando el tema del divorcio, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿no? De por qué los cadetes se divorcian cuando entran a la Escuela Militar de Transmisiones. Bueno, aquí estamos hablando de que se trata de un tema personal que reviste un fenómeno social, porque finalmente el divorcio es un fenómeno social, también es un fenómeno cultural, porque si ustedes se fijan, hace muchos años, pues esto no se concebía, uno tenía que aguantarse hasta que la muerte los separara, pero ha cambiado la cultura y esto aparece también como un fenómeno cultural. ¿Y cómo es posible estudiarlo? Bueno, a través de la narración que hacen los sujetos de lo que ellos están viviendo o de lo que ellos vivieron en torno a una situación en específico. Bien, hasta aquí historias de vida. Vamos a comenzar con lo que es el video de la etnología. La etnología como tal también se parece mucho a la etnografía porque las dos son metodologías derivadas de la antropología. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, en la etnografía nos vamos a concentrar en una colectividad en específico, en un grupo cultural en específico, mientras que en la etnología vamos a hacer una situación comparada entre dos grupos sociales, entre dos grupos culturales, ¿no? Para ver cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas que hay en torno de un fenómeno en específico que se presenta en cada uno de estos dos grupos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo realicé mi tesis de maestría, pues intenté todas las metodologías habidas y por haber, por eso les también. Entonces, una de esas fue la etnología. A mí me interesaba analizar cómo es que los estudiantes de secundaria se relacionaban entre sí. En un primer momento de mi tesis, después eso cambió, pero bueno. Y lo que hice fue un estudio comparado entre dos secundarias de diferente nivel socioeconómico. Entonces, eso es etnología, es el estudio comparado de diferentes culturas y colectividades, como les digo, proviene de la antropología, y establece relaciones comparativas entre diferentes grupos sociales. ¿Ok? Bien. Uno de los conceptos claves de la etnología es el concepto de interculturalidad, ¿no? Es decir, lo que ocurre entre dos culturas, ¿no? A veces creemos que las cosas son muy diferentes en un lugar y en otro, como nos lo mostró Mondokane, pero al mismo tiempo Mondokane nos muestra que hay semejanzas entre diferentes lugares en lo que respecta a la misma práctica, ¿no? O sea, es posible encontrar semejanzas también. Esto se debe a muchos factores, por supuesto está el de la inmigración, está el hecho de que, bueno, ahora el conocimiento se socializa con mayor facilidad que antes, pero de todas maneras ya había desde hace mucho tiempo pues esta socialización a través de libros, a través de viajes, así que lo que nos interesa en la etnología es el concepto de interculturalidad. Se interesa también por patrones de comportamiento en contextos diferentes. Por ejemplo, lo que vimos en Mondokane es muy representativo. Cómo tratan a las mascotas en un lugar y cómo tratan a las mascotas en otro. Eso es etnología. Como tal, lo que vimos en Mondokane es etnología, ¿no? Mientras en un lugar a las mascotas se les trata casi como hijos, porque son seres muy venerados, muy amados. En otro lugar se les trata con mucha crueldad, se les trata de una manera muy indolente, y finalmente son fenómenos culturales. Entonces, la etnología nos va a permitir establecer estas diferencias y estas semejanzas en dos culturas respecto de un mismo fenómeno. Y quien la desarrolla es E.B. Taylor. Él es su precursor, él es el que empieza a hacer
estos estudios comparativos. Realmente no tenemos ningún objeto de estudio hasta ahorita de los que han ustedes trabajado que se enfoque en la etnología, y por eso, bueno, me voy a pasar rápidamente al análisis del discurso. El análisis del discurso es el estudio sistemático de lo que decimos y de lo que escribimos, es decir, del discurso hablado y del discurso escrito. Esto, ¿por qué? Porque finalmente el habla, ya sea el lenguaje, ya sea hablado o escrito, es un acto comunicativo y como tal supone un hecho de interacción. Es decir, el comunicarnos supone interacción con alguien más, por supuesto, en contextos sociales, y eso es lo que le interesa al análisis del discurso. Quien lo desarrolla, no es el primer lingüista que lo desarrolla, pero quien lo desarrolla de una manera monumental es Teun Van Dijk, acuérdense, es el que tiene nombre de DJ. Teun Van Dijk hace unos análisis del discurso bastante buenos. ¿Cómo? Bueno, él propone que en todos los niveles del discurso hay huellas del contexto, es decir, cosas situacionales, huellas culturales y sociales que van a marcar lo que dice un sujeto, ¿no? Estas huellas permiten rastrear características sociales de quienes emiten el discurso, ¿no? Es decir, Teun Van Dijk es capaz de encontrar en un discurso la condición de género, ¿no? Por ejemplo, si lo está diciendo una mujer de determinada clase social, una mujer con determinados estudios, es decir, todo lo que nos va marcando socialmente lo puede uno ver en el análisis del discurso, ¿no? Como un contexto que se juega al momento en que nosotros interactuamos a través del lenguaje. Y bueno, no voy a ahondar mucho en el análisis del discurso, les puedo decir que se realiza de muy diversas formas. Hay lingüistas que tienen aparatos como sumamente modernos, en donde analizan hasta el tono de la voz que se utiliza en cada palabra que alguien emite. Otros lo que hacen es simplemente analizar el mensaje, otros que analizan la fonética, que la gramática, bueno, la pragmática incluso, que es una rama de la lingüística, pero no nos vamos a meter en estas honduras. Lo único que me interesa es que ustedes tengan claro que el análisis del discurso sirve para analizar al habla, al lenguaje, como un hecho social que supone interacción. Esto es algo que deben tener muy claro. Por supuesto, también sus instrumentos son básicamente pues las entrevistas, o también una cosa que se llama análisis de contenido, que ya les he comentado que también lo utilizan las representaciones sociales, que es ir como buscando en materiales escritos, ¿no? Por ejemplo, periódicos, lo que se dice respecto de un sujeto, de una situación, y se va desentrañando, es decir, se va comprendiendo, se va explicando desde estos términos del análisis del discurso que se juega en lo que se dice ahí. Es muy interesante esta parte. Por ejemplo, Michel Foucault como tal no es lingüista, ya hemos visto a Michel Foucault, acuérdense, pero él tiene un libro maravilloso, de verdad, en donde aborda este problema del discurso, ¿no? Y él nos empieza a decir que el libro se llama El orden del discurso, nos empieza a decir que finalmente los discursos que se producen en nuestra sociedad tienen toda una razón de ser. Los emiten grupos de poder con finalidades de control, ¿no? Y eso es muy interesante. Por ejemplo, el discurso científico, ¿no? Lo que los médicos dicen, por ejemplo, que es la medicina, lo que los psiquiatras determinan que es la locura, lo que los pediatras determinan que es un niño, todo eso tiene orígenes en concepciones que no van exentas de estas cargas de control, de poder, ¿no? Por ejemplo, pues la locura, ¿no? Al loco se le sentencia y pues bueno, por muchas situaciones que ahorita no vamos a ahondar. Pero hasta aquí llegamos con las metodologías cualitativas. Ya lo de las precisiones para redactar al apartado metodológico lo dejé claro en otro video. Si tienen dudas, por favor, escríbanme, comuníquense conmigo. Ya tienen todo para realizar su apartado metodológico y pues les deseo que lo hagan excelentemente bien.